Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. Imagina un día de verano abrasador en una antigua ciudad, donde las calles son estrechas como laberintos y las casas se apiñan unas contra otras, como si susurraran secretos. En el aire flota el olor a pan recién horneado, mezclado con polvo y el sudor de la gente trabajadora. Es Estrasburgo, la ciudad en la frontera de los mundos, donde el río Rin lleva sus aguas y la gente vive a la sombra de una enorme catedral, cuyas agujas perforan el cielo recordando el juicio divino. Pero aquel día, a mediados de julio, cuando el sol quemaba sin piedad, ocurrió algo que puso patas arriba la vida de los habitantes. Una mujer llamada Frau Trofea salió de su modesta casa y en lugar de ocuparse de las tareas habituales, lavar la ropa o preparar la comida, empezó a bailar. No era un simple giro de alegría, como en una fiesta, sino que bailaba con una fuerza incontrolable, como si una mano invisible la empujara hacia adelante. No se detenía, no pedía ayuda, sus ojos ardían con un fuego extraño. Los vecinos al principio se rieron, pensando que era una broma o un arrebato repentino. Pero las horas pasaban y ella seguía bailando. Sus pies se movían al ritmo de una melodía que nadie oía. ¿Qué había hecho perder el control de su cuerpo a esa mujer común? ¿Y por qué pronto toda la ciudad se hundió en el caos, donde el baile se convirtió en una maldición? Esta es una historia que todavía hoy hace debatir a los científicos y congelar de horror a la gente corriente. Porque lo que empezó como la rareza de un alma se transformó en una epidemia que se llevó vidas y destrozó destinos. Pero vamos a desentrañarlo paso a paso, para entender cómo lo cotidiano se convirtió en pesadilla. Frau Trofea no era de la nobleza, no era de las que podían permitirse lujos. Vivía en el barrio obrero, donde los hombres trabajaban en los campos o en los talleres y las mujeres llevaban la casa. Tendría unos 30 años y tenía familia. Un marido que era zapatero y varios niños que corrían por las calles jugando a juegos simples. La vida en Estrasburgo de aquellos tiempos era dura. La ciudad pertenecía al Sacro Imperio Romano Germánico y aunque prosperaba gracias al comercio, el hambre y las enfermedades eran compañeros constantes. Unos años antes, la cosecha había sido escasa por las lluvias que inundaban los campos, y luego llegó la sequía, que endureció la tierra como piedra. La gente comía pan de centeno, que a veces estaba contaminado por un hongo extraño, pero pocos lo sabían. Frau Trofea, como tantos, luchaba con las preocupaciones diarias. Los niños se enfermaban, el marido llegaba exhausto a casa, y ella misma sentía un cansancio constante en los huesos. Tal vez era el estrés acumulado por las preocupaciones interminables, o algo en la comida que envenenó su mente. Aquel día se despertó con la sensación de que dentro de ella bullía un río a punto de desbordarse. Intentó ignorarlo, pero sus pies empezaron a marcar el paso solos. El marido notó algo raro, le preguntó qué pasaba, pero ella solo negó con la cabeza y salió a la calle. Allí, bajo el sol abrasador, el baile la atrapó por completo. Giraba, saltaba, sus brazos se agitaban en el aire como ahuyentando a un enemigo invisible. Los vecinos asomaban por las ventanas, murmuraban. Uno de ellos, el viejo panadero, se acercó y preguntó: «Frau, ¿qué le pasa? ¿Quiere agua?». Pero ella no respondió. Sus ojos estaban vidriosos y su cuerpo seguía moviéndose. Al atardecer aún bailaba. Sus pies sangraban por las ampollas, pero no podía parar. El marido, desesperado, la llamaba a casa. Los niños lloraban, pero nada servía. La noche cayó sobre la ciudad, y Frau Trofea seguía bailando bajo la luna. Su silueta parpadeaba a la luz de las antorchas que encendieron los vecinos. Era el comienzo de algo mucho mayor, que nadie esperaba, porque al día siguiente se unieron otros. Al principio fueron los curiosos. Una joven sirvienta de la casa vecina, al ver a Frau Trofea, sintió un extraño picor en los pies. Se acercó más, y de repente su cuerpo también empezó a moverse, no por voluntad propia, sino como hipnotizado. Bailaba a su lado, su falda giraba en remolinos y su rostro se contraía de sorpresa. Luego llegó el herrero, un hombre fuerte que al principio se rió, pero al minuto sus pies también bailaban solos. Al mediodía ya eran 3, luego 5. Los habitantes se reunían alrededor, susurraban oraciones, se santiguaban.
El sacerdote de la parroquia local vino a ver y dijo: «Esto es obra del diablo, el demonio se ha metido en ellos». Pero los bailarines no lo oían, sus cuerpos estaban prisioneros de un ritmo invisible. Las autoridades de la ciudad, el magistrado, se enteraron rápido. Estrasburgo se gobernaba por un consejo donde se sentaban ricos mercaderes y nobles señores, acostumbrados a resolver problemas de forma práctica. Uno de ellos, llamado Heinrich, era médico de formación. Había estudiado las obras de los antiguos griegos y conocía las enfermedades del cuerpo y del alma. Llegó al lugar y observó a los bailarines. «Esto no es un demonio», pensó, «es algo en la sangre o en la mente». Pero mientras reflexionaba, el número de bailarines crecía. Al final de la semana ya eran 34 almas, hombres, mujeres, incluso algunos adolescentes. Bailaban en la plaza principal, donde normalmente se vendían verduras y telas. Los mercaderes recogían sus puestos, temiendo que la multitud aplastara la mercancía. Los niños miraban con horror, y los ancianos recordaban viejas leyendas de maldiciones. Frau Trofea, para entonces, estaba demacrada, su rostro hundido, los labios agrietados por la sed, pero no caía. Su marido suplicaba a la guardia que ayudara, pero ¿qué podían hacer? ¿Atarla? Cuando lo intentaron, ella se liberaba con una fuerza sobrehumana. Eso aterrorizaba a todos. Y lo peor estaba por venir. El baile se extendía como fuego en hierba seca. El magistrado se reunió en sesión urgente en el ayuntamiento, un edificio con techos altos abovedados donde el eco llevaba cada palabra. Heinrich, el médico, propuso: «Puede ser envenenamiento. El año pasado el centeno estaba malo, la cornezuelo pudo entrar en el pan, causa convulsiones y visiones». Otros asentían, pero uno de los consejeros, un hombre devoto llamado Jacob, insistía: «Es el castigo de Dios por los pecados de la ciudad. Comerciamos demasiado, rezamos poco». Discutieron durante horas, hasta que el número de bailarines alcanzó 50. Tomaron una decisión extraña. Pensaron que si el baile venía de sangre caliente, había que darle salida. Así, trataban la melancolía con música en los textos antiguos. El magistrado ordenó construir un escenario en la plaza, contratar músicos con tambores y flautas. «Que bailen con música», dijeron, «tal vez se cansen y paren». Parecía razonable, pero resultó una catástrofe. Cuando empezó la música, los bailarines aumentaron aún más. El sonido de los tambores parecía atraer a la gente, y pronto 100 almas giraban en un torbellino. Frau Trofea estaba en el centro. Sus movimientos se volvieron más furiosos. Gritaba algo ininteligible, como en trance. Entre los nuevos bailarines estaba una joven madre llamada Ana, que había dejado a su hijo solo en casa. Luchaba consigo misma, intentaba irse, pero sus pies no obedecían. Su marido, con lágrimas, la arrastraba de la mano, pero ella se soltó y siguió bailando. La ciudad se hundía en el pánico. La gente cerraba las puertas, temía salir a la calle por miedo a contagiarse de esa locura. Médicos invitados de ciudades vecinas examinaban a los bailarines. Uno de ellos, un viejo curandero, notó que muchos tenían los ojos rojos, la piel caliente y el pulso latiendo como loco. «No es solo baile», susurraba, «es una enfermedad del alma causada por un mal del cuerpo». Pero los tratamientos no servían. Las sangrías solo debilitaban y las oraciones no detenían los movimientos. Al final de la segunda semana, el número llegó a 200, y entonces empezaron las muertes. ¿Fue la primera Frau Trofea? No, ella resistió más que muchos. Las primeras víctimas fueron los débiles. Un anciano que bailó solo 3 días, de repente se llevó la mano al pecho y cayó. Su corazón no aguantó. Luego, una joven, cuyas piernas fallaron por el agotamiento, se arrastraba intentando levantarse, pero las fuerzas se fueron. Los cuerpos los llevaban a la iglesia, donde los sacerdotes hacían ritos, pero el miedo crecía. Los habitantes murmuraban: «Es el fin del mundo, el apocalipsis ha llegado a nuestra ciudad». El magistrado, desesperado, prohibió la música, pero era tarde. El baile vivía su propia vida. Ahora se extendía más allá de la plaza. La gente bailaba en los callejones, junto al río,
incluso en las casas. Una familia escondió a su hija, pero ella escapó por la ventana y se unió a la multitud. Las autoridades impusieron toque de queda, pero los guardias mismos temían acercarse. Heinrich, el médico, no dormía noches enteras estudiando libros antiguos. Recordó casos del pasado. En Italia había la tarantela, baile por mordedura de araña. Pero aquí no había arañas. ¿Tal vez histeria masiva, donde uno contagia a otro con miedo y sugestión? ¿O realmente el cornezuelo, el hongo que causa alucinaciones y espasmos? En el pan de aquel año encontraron rastros, pero no en todos. ¿Y el estrés? La ciudad sufría hambre, inundaciones, guerras en las fronteras. La gente estaba al límite, sus mentes se rompieron. Pero mientras Heinrich pensaba, el número de bailarines se acercó a 400. La plaza se convirtió en un infierno. La gente caía por deshidratación, los labios se agrietaban, la piel se cubría de llagas por el movimiento constante. Algunos gritaban en agonía, pidiendo la muerte, pero los cuerpos no paraban. Aquella decisión de las autoridades, llevarlos al santuario, lo cambió todo, aunque no de inmediato. El magistrado, viendo que la ciudad estaba al borde del motín, recurrió a la iglesia. A unas millas de Estrasburgo había un santuario de San Vito, patrono de los bailarines y epilépticos. La leyenda decía que curaba las convulsiones. Llevémoslos allí, decidieron, que recen y se arrepientan. Alquilaron carros, contrataron guardias para atar a los bailarines si era necesario. La procesión fue espeluznante. Cientos de personas demacradas, con ojos enloquecidos, que eran llevadas o arrastradas hacia las colinas. Frau Trofea iba entre ellas. Su marido caminaba a su lado, tomándola de la mano, susurrando palabras de amor. Ella lo miraba, y en sus ojos brilló un destello de reconocimiento, pero el cuerpo seguía convulsionando. En el camino varios murieron, por ataques al corazón, por agotamiento. Los cuerpos los enterraban al borde del camino, con oraciones rápidas. En el santuario, una cueva con altar, los sacerdotes realizaban ritos, rociaban agua bendita, obligaban a besar reliquias. Algunos bailarines caían desmayados por el cansancio, otros seguían moviéndose incluso de rodillas. Pero poco a poco, día tras día, el baile se apagaba. Tal vez el aire fresco, tal vez la fe, o simplemente el tiempo curó. Un mes después del inicio, en agosto, los últimos bailarines se detuvieron. La ciudad suspiró aliviada, pero las cicatrices quedaron. ¿Cuántos murieron? Decenas, quizá un centenar, por causas directas o por consecuencias. Frau Trofea sobrevivió, pero volvió a casa rota. Sus pies nunca sanaron del todo y su mente quedó ensombrecida por los recuerdos. Su marido la cuidó, pero su vida cambió para siempre. Ana, la joven madre, perdió a su hijo. Enfermó sin atención. Heinrich, el médico, escribió un informe donde supuso que era corea, una enfermedad del movimiento causada por envenenamiento y estrés. Las consecuencias para Estrasburgo fueron profundas. La ciudad, ya agotada por las desgracias, se volvió más cuidadosa con la comida. Revisaban el grano con más rigor para evitar el cornezuelo. La iglesia reforzó su influencia, predicando sobre pecados y arrepentimiento. La gente compartía historias junto al fuego, advirtiendo a los descendientes de la fragilidad de la mente humana. Esta epidemia mostró lo estrechamente unidos que están el cuerpo y el alma, cómo las desgracias externas, hambre, enfermedades, pueden romper la voluntad. En Europa se hablaba en voz baja de la plaga de la danza, y casos similares surgieron después, pero nunca tan masivos. Los científicos hoy debaten, ¿fue una enfermedad psicógena donde el miedo y la imitación crean una reacción en cadena? ¿O química, los alcaloides del cornezuelo parecidos al LSD que causan alucinaciones? ¿O una combinación de todo, el estrés de la vida en aquellos tiempos cuando la muerte estaba cerca y la esperanza lejos? Esta historia nos enseña que la mente humana es un vaso frágil y cuando la presión es demasiado fuerte puede romperse de forma inesperada. En momentos de crisis es importante no dejarse llevar por el pánico, sino buscar causas, ayudarse mutuamente para no permitir que la locura se extienda. Porque al final, el baile de la vida debe traer alegría, no muerte. Y recordando Estrasburgo, entendemos, a veces parar y pensar es la única forma de salvarse del caos. Pero volvamos a los detalles para comprender mejor cómo se desarrolló todo. Imaginemos aquel primer día con más profundidad. Frau Trofea, cuyo nombre real era Trofea, pero los vecinos la llamaban simplemente Frau, vivía en una casa con techo de paja, donde dentro siempre olía a cuero por el trabajo del marido.
La mañana empezó como siempre. Se levantó al amanecer, encendió el fuego para cocer gachas de centeno. Los niños, 3 chicos y una niña, aún dormían. El marido la besó al despedirse y se fue al taller. Pero en el momento en que removía las gachas, sus manos temblaron. No por frío, el día era caluroso, sino por un calor interno. Sintió cómo sus pies se llenaban de energía, como si alguien hubiera vertido agua hirviendo en ellos. ¿Qué es esto?, pensó, intentando sentarse. Pero en cambio se levantó y empezó a dar pasos de baile. Primero despacio, luego más rápido. Salió al patio, esperando que el aire fresco ayudara. Pero allí, bajo el manzano, el baile se intensificó. La vecina, que lavaba la ropa, la vio y la llamó. «Frau Trofea, ¿está bien?». Ella asintió, pero las palabras no salían. Su cuerpo se movía solo, los pies pisoteaban la tierra, los brazos volaban. Al mediodía el marido volvió para el descanso y la encontró aún bailando. «¡Querida, para!», gritó, agarrándola por los hombros. Pero ella lo empujó, no a propósito, sino por impulso. Él corrió a pedir ayuda al sacerdote, pero éste solo abrió los brazos. «Rezad, es una prueba». Por la tarde los vecinos se reunieron, trajeron comida, intentaron convencerla de sentarse, pero ella bailó toda la noche, su respiración se volvió pesada, el sudor caía a chorros. Al amanecer se unió la primera, aquella misma vecina que la había llamado. Tal vez por empatía, tal vez por un mal oculto, pero sus pies también bailaron. Así empezó la cadena. Ahora imagina la reacción de la ciudad. Estrasburgo era grande, con 20.000 almas, con mercados donde se vendía vino de la Alsacia, telas de Flandes. Las noticias corrían rápido como chispas. Los mercaderes en el mercado murmuraban: «¿Habéis oído? Una mujer baila sin parar». Al atardecer del segundo día se formó una multitud para mirar. Algunos reían, otros se santiguaban. Los adolescentes imitaban, pero en broma, sin seriedad. Pero al tercer día el número subió a 10. Entre ellos estaba el panadero que acababa de hornear pan, quizá el contaminado. Sintió picor después de comer y salió a la calle, donde se unió. Su esposa, en lágrimas, le suplicaba volver, pero él solo giraba. El magistrado al principio ignoró, pensando que pasaría, pero cuando llegó a 30 se alarmaron. Heinrich, el médico, venía de familia de eruditos, leía a Hipócrates y Galeno, examinó a Frau Trofea, pulso acelerado, pupilas dilatadas, piel húmeda. No es epilepsia, anotó, pero se parece a una manía. Propuso aislarla, pero el consejo decidió otra cosa. Construir el escenario fue un error. Los músicos tocaban melodías alegres, los tambores retumbaban, las flautas silbaban. Los bailarines se animaron, sus movimientos se volvieron sincrónicos, como en un ritual. Pero en lugar de cansancio llegó euforia, seguida de agonía. Una mujer, bailando, se rompió una pierna, pero siguió saltando en una, gritando de dolor. Aquel espectáculo rompió a muchos espectadores. Se iban murmurando oraciones. En el pico, cuando 400 personas bailaban, la ciudad se detuvo. El comercio se paralizó, las iglesias se llenaron. Los sacerdotes predicaban sobre el fin de los tiempos, citando el Apocalipsis. Las autoridades impusieron normas, prohibieron reunirse, pero el baile no obedecía leyes. Algunas familias huyeron a las aldeas. Heinrich experimentaba, daba infusiones de hierbas para calmar, pero sin éxito. Entonces surgió la idea del santuario. La procesión se extendió por 1 milla. Los carros crujían, los bailarines atados se convulsionaban, los familiares seguían detrás. En el santuario, ante el altar de San Vito, se celebraban misas. Uno tras otro los bailarines caían, sus cuerpos por fin descansaban. Frau Trofea fue la última en parar, después de una semana de oraciones. Volvió a casa cambiada, se volvió callada, temía la música. La ciudad curaba sus heridas, enterraban a los muertos, ayudaban a los supervivientes. Esta plaga mostró la vulnerabilidad de la sociedad, cómo una chispa puede encender un incendio. Y la lección es simple. En un mundo lleno de incertidumbre, la empatía y el conocimiento son los mejores remedios. Porque el baile, destinado a la alegría, se convirtió en recordatorio de un equilibrio que se pierde fácilmente.